Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hablamos con Sergio Ávila, analista de mercados de IG, sobre la actualidad de las bolsas que, como saben, pasan por la incertidumbre política que se vive en Italia, y además también los inversores están centrados en el bono de Estados Unidos a 10 años que consigue superar la barrera del 3%, y además también analizan los mínimos del euro frente al dólar. De todo ello hablamos con Sergio Ávila, como he dicho. Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo ve la situación de los índices de Wall Street tras el repunte del bono de Estados Unidos a 10 años? Bien, hemos visto que después de la superación de la directriz bajista de los que se formó desde enero, estamos viendo que los índices americanos se están moviendo en un rango. Se están moviendo en un rango lateral alcista, que efectivamente, pues con la última superación del 3% de la rentabilidad de los bonos, hemos vuelto a ver una pequeña corrección. ¿Qué es lo que ocurre? Que este repunte de la rentabilidad en los bonos, en principio, aunque a corto plazo no se está viendo, no está influenciándose de manera clara en la renta variable, en algún momento dado debería de empezar a verse un cambio, ¿no?, de esa renta variable a esa renta fija. Si bien es cierto, hemos visto, si hacemos una media de los últimos 50 años, tenemos que la rentabilidad de los bonos a 10 años ha estado en el entorno del 6,47%, a día de hoy el 3% es el nivel psicológico que todos los inversores están teniendo en cuenta, y que por lo tanto cada vez que estamos viendo que nos acercamos a ese nivel nos empezamos a poner un poco nerviosos, y por lo tanto hay que tener esa referencia clara. El Russell 2000 llegó a los máximos en la sesión de este miércoles. Ve interesante al índice de Small y Mid Caps de Estados Unidos. Es el índice que más interesante veo. Efectivamente, hemos visto esa superación de la resistencia del nivel de los 1.609,2 puntos, que era el nivel de cierre que teníamos el día 23 de enero. Y me parece interesante porque la fortaleza de la economía americana, junto con la reforma fiscal de Donald Trump, beneficia más a las pequeñas y medianas empresas que a las empresas grandes, que son pues mayoritariamente exportadoras. El hecho de que el negocio esté interior dentro de Estados Unidos beneficia más a este tipo de empresas. Y en ese sentido, si nos fijamos en el gráfico, vemos el técnico, vemos que esa superación de esa resistencia nos podría llevar hacia el entorno de los 1.630 puntos en primera instancia. E incluso me atrevería a decir que tendríamos una siguiente referencia en el entorno de los 1.723. Por lo tanto, para mí es el índice a día de hoy el más interesante para tener en cuenta. En ese sentido, ¿le preocupa el repunte de la renta fija americana? Sí, efectivamente es un tipo de pues es una preocupación, ¿no?, que tiene el mercado, que lleva teniendo el mercado fechas atrás. Es un nivel del 3% en el que ya empieza a ser interesante poder hacer un cambio de inversión de la renta fija a la renta variable. Y además preocupa no solo por eso, no solo porque pueda haber una rotación en las inversiones, sino que porque también a la hora de poder de que las empresas puedan financiarse, los costes financieros son más altos, ¿no? Si una empresa quiere obtener o quiere emitir bonos, va a tener que pagar una rentabilidad mayor, que eso al fin y al cabo debería de ser negativo en su cuenta de resultados cuando los publiquen. Por lo tanto, sí que es cierto que son niveles ya a tener en cuenta, niveles que en principio dan un poquito más de incertidumbre. Y en ese sentido, lo que comentábamos, ¿no?, los gráficos, si vemos los gráficos americanos, los de, por ejemplo, el SP500, vemos este rango lateral alcista. Sí que nos quitaría la preocupación si viéramos superaciones de resistencia, superaciones de la directriz de ese canal alcista que estamos viendo. Por el momento, cautela en los principales índices, y sí que tendría más fortaleza para mí el Russell, que es de pequeña y mediana capitalización, que se vería menos afectado en todo esto. En Europa el euro da tregua frente al dólar por la incertidumbre italiana. ¿Cree que es el momento de sobreponderar bolsa europea en ese sentido? Bien, hay algunos índices que todavía se están viendo beneficiados. Estamos viendo claramente que esa caída del euro beneficia pues a los países que son más exportadores, como puede ser Alemania o incluso Francia, ¿no? En los gráficos lo podemos ver también. Voy a marcar
el DAX, para que podamos visualizar que se está comportando mejor que otros. En el DAX pues todavía podría haber esa ponderación alcista, ¿no? que estamos teniendo pues desde que empezó los impulsos a partir de marzo, y efectivamente esa caída del euro le beneficia. Sí que crea incertidumbre a nivel general, a nivel Europa, sobre todo más a los índices italianos, la renta variable italiana, porque ya hemos visto, ¿no?, que es complicado la formación de gobierno y que además los partidos, ¿no?, que podrían formar coalición pues están están empezando a plantearse unas cosas que realmente pueden ser preocupantes para el mercado. ¿Cree que los inversores deben estar preocupados por el programa político del futuro del gobierno de Italia, como mencionaba? Sí, efectivamente, ya lo vimos incluso ayer, ¿no? Si nos fijamos en el índice italiano, veíamos cómo esa corrección fuerte, ¿no?, de 2 días consecutivos pues se debe a que se empiezan a poner encima de la mesa cuestiones difícilmente comprensibles para el mercado, ¿no? Hemos visto como por ejemplo Forza Italia y el Movimiento 5 Estrellas están planteando pedir al Banco Central Europeo que le perdone una deuda de 250 billones de euros, lo cual comienza a ser preocupante, y eso es lo que estamos ya viendo en el índice italiano, que a pesar de que había superado máximos históricos, pues de nuevo vuelve a entrar dentro de ese rango y sobre todo pues puede ser el más afectado en toda esta cuestión. En España todos los bancos tienen en cartera bonos italianos, sobre todo Sabadell, mientras que Bankia y BBVA arrastran problemas internos. ¿Cómo ve el sector bancario español? Bien, hemos visto que el sector en general se está comportando peor que si nos vamos al sectorial europeo, el sectorial europeo se está comportando peor que los índices de referencia, lo cual podría llegar a dar lugar a pensar que esa divergencia que hay, pues en un momento dado se tendría que corregir. Si bien es cierto, esta incertidumbre sobre los bonos italianos, pues a corto plazo no beneficia para nada al sector bancario. De manera que hay que esperar a ver cómo fluye todo lo que es, si va a haber finalmente nuevas elecciones o no, si finalmente hay una formación de gobierno de los partidos más eurocépticos, que esto podría penalizar bastante más, por lo menos a corto plazo, al sectorial bancario. Pues hasta aquí la entrevista con Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros y hasta otra semana. Muchas gracias. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.